La verdad es que por primera vez, después de varios años de venir escuchando congresos que se basaban básicamente en obesidad y su relación con diabetes tipo 2, este fue un congreso que me impresionó como más dedicado hacia lo que es diabetes tipo 1. Quizás esto tenga relación con que tenemos elementos para poder prevenir y poder diagnosticar a tiempo, y esto hace que tengamos una mirada diferente. Fue un congreso muy interesante donde se habló muchísimo de tecnología, que es lo que se viene también para diabetes tipo 1, y las herramientas que ya conocemos con respecto a diabetes tipo 2, pero lo interesante para mí fue que tuvimos un giro y obviamente seguimos hablando de obesidad como el centro y donde tenemos que ir a atacar, sobre todo hablando de diabetes tipo 2, pero diabetes tipo 1 empieza a cobrar mucha importancia, no solo desde el punto de vista del diagnóstico precoz y de las estrategias de su tratamiento cuando ya está instalada, sino también con respecto a las complicaciones, que es un tema que hasta acá no veníamos hablando mucho, más que de las microvasculares, sobre todo hablar de lo macrovascular en diabetes tipo 1. Con respecto a si hubo algún tema especial que me llamara mucho la atención, bueno, con respecto a prevención, ustedes saben que ya está aprobado, teplizumab en algunos países, entonces hay una situación donde podemos estar sobre la base del diagnóstico precoz y tratar de evitar progresar hacia la etapa 3 de la diabetes tipo 1 y entonces diagnosticar en la etapa 1 con 2 anticuerpos y tratar de frenar el proceso en los países que tenemos la posibilidad de tener esta droga, que es el teplizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD3, que está aprobado por la FDA para su utilización en diabetes tipo 1 en pacientes que presentan al menos 2 anticuerpos positivos. Y lo interesante es que incluso en el Congreso había un stand donde podíamos medir de manera fácil, a través de una venopuntura, la presencia o no de anticuerpos, con lo cual cada vez se facilita más desde el punto de vista diagnóstico saber si tengo o no tengo anticuerpos positivos. El problema se plantea en a quién vamos a buscar este tipo de situación. Bueno, sin dudas, en primer lugar, a los pacientes que tienen antecedentes de presentación de diabetes tipo 1 en la familia, pero también lo que se propone es ampliarlo a la población general, sobre todo en aquellos pacientes que tienen anticuerpos por otras enfermedades autoinmunes, pero inclusive se llegó a plantear, esto lo hizo la doctora Ziegler, de hacer screening, por ejemplo, en el ingreso escolar, o por ejemplo, la población general en el momento de vacunación, que serían estrategias que se están planteando para poder ampliar el screening de diabetes tipo 1. Y entonces, si estos pacientes se detecta que tienen 2 anticuerpos positivos, comenzar el seguimiento, y esto va a depender de si son niños jóvenes o adolescentes o si son adultos más grandes. En el caso de que sean niños, lo que se plantea si tienen 2 anticuerpos positivos es comenzar el seguimiento con hemoglobina glicosilada y glucemias cada 3 meses o cada 6 después del primer año, y en los adultos el seguimiento cada año. La idea es tratar de darles tratamiento a estos pacientes para frenar el avance, que de todas maneras, si esto no lo hacemos, el 70% a los 10 años alcanzarían el 100% de diagnóstico de diabetes tipo 1. Hay un programa interesante que es el Bridge, que es un programa médico de educación en diabetes tipo 1 que está abocado de alguna manera y conecta estos avances de la comprensión científica a intentar llegar más tempranamente al diagnóstico. Esto desde el punto de vista del diagnóstico precoz. Desde el punto de vista de las complicaciones en la diabetes tipo 1, sobre todo las complicaciones macrovasculares, se planteó también la utilización de inhibidores de SGLT2 y agonistas del receptor de GLP-1. Esto fue una especie de controversia donde un doctor habló a favor y otro no en contra, porque en realidad nadie puede hablar en contra, pero puso de alguna manera las situaciones que tenemos que tener en cuenta en este contexto. Con respecto a favor, bueno,
tenemos datos de SGLT2 y de GLP-1 en pacientes de prevención cardiovascular. Y recordemos que, por otro lado, el fenotipo de la diabetes tipo 1, gracias a la obesidad, ha ido cambiando en el último tiempo, con lo cual tenemos muchos pacientes con diabetes tipo 1 que tienen obesidad y que, por lo tanto, además de la diabetes, tienen factores de riesgo cardiovasculares como dislipemia y hipertensión, y esto hace que sea factible la intervención farmacológica para prevenir este impacto cardiovascular. Entonces, la pregunta era, ¿por qué negarles esta posibilidad a los pacientes con diabetes tipo 1? Por el otro lado, de alguna manera, el que estaba en contra de esta situación, lo que expuso es que, si bien esto sería correcto, no tenemos todavía la evidencia que nos sustente la utilización de estos fármacos en pacientes con diabetes tipo 1. Pero de todas maneras dejó abierta la posibilidad que en aquel paciente con diabetes tipo 1 que tenga un contexto cardiovascular severo de fondo, sería una indicación comenzar con estos fármacos, a pesar de todavía no tener la evidencia, por supuesto, discutido con su médico tratante. Bueno, está claro que en realidad para el tratamiento de la diabetes tipo 2 con insulina sola no nos ha ido bien. No hemos logrado el objetivo de descenso de hemoglobina glicosilada. Sí, quizás el descenso del riesgo de hipoglucemias, pero no el descenso de hemoglobina glicosilada deseado. Con lo cual, sin duda, el tratamiento de la diabetes tipo 2 tiene que ir de la mano de un agonista de GLP-1 para mejorar sobre todo la situación postprandial, y recordemos que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen obesidad, la mayor parte de ellos, con lo cual esta situación mejoraría con el agregado de agonistas de GLP-1 o inhibidores de SGLT2 en el caso de que además presenten alteración de la función renal. Para eso tenemos las combinaciones. También se habló, de no llegar tarde con la insulina, es decir, los pacientes que están con agonistas de GLP-1 y no logran el objetivo de hemoglobina glicosilada, no retardar su tratamiento insistiendo, sino agregar insulina en el momento adecuado para lograr el objetivo metabólico. Al respecto, entonces, hablaron de las combinaciones que tenemos posibles en este momento. Nosotros en la Argentina contamos con una combinación que es lixisenatide con insulina glargina, que es de utilización diaria, y justamente lo que mejora el agregado de GLP-1 es las glucemias postprandiales, y con la insulina logramos la glucemia de ayunas. Después también se presentaron las pruebas, que no las tenemos en la Argentina todavía, pero las futuras combinaciones con insulinas semanales, que también es probable que entren en el mercado, no lo sabemos todavía, pero es la combinación, una de ellas es la combinación de insulina Icodec con semaglutida, que sería de aplicación semanal, buscando el mismo objetivo, es reducir el peso del paciente y, por otro lado, mejorar las glucemias de ayuno y postprandiales. Y hay otra insulina semanal que es la insulina Esfisora, me resulta difícil pronunciarla, que también es de aplicación semanal y se podría combinar en este caso también con un agonista de GLP-1 de aplicación semanal, y esto facilitaría el tratamiento de muchos pacientes. Recordemos de todas maneras que cada vez hablamos más de la diferencia fenotípica de los pacientes con diabetes tipo 2, entonces algunos que responden a un tratamiento no lo harán. También se avisora el advenimiento de análogos, bianálogos y los trianálogos, con lo cual, sin duda, esto va a ser abrir un panorama nuevo. Nosotros sabemos que hay pacientes que responden muy bien a una droga y no lo hacen a la otra, y hay otros pacientes que no lo hacen. Se estima que un 50% de los pacientes no responden de la manera adecuada a los tratamientos que tenemos en este momento. Y otro tratamiento, otra combinación que también parece interesante es con el canglisema, es con amilina. La amilina también se secreta de manera equimolar con la insulina. Es una hormona que también tiene efectos sobre el apetito y parece también que tiene buenas respuestas terapéuticas. Otra cosa interesante que se habló con respecto a diabetes tipo 2 se hizo mucho hincapié con respecto a la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, que ustedes saben que se les cambió ahora el nombre. Antes hablábamos de MASH, ahora hablamos de MASH,
que es esto, justamente viene de las siglas del inglés, que es enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Y entonces se habló también de que tenemos alternativas terapéuticas con de vuelta los GLP-1 a la cabeza del tratamiento, pero hay alguna alternativa ya cuando esto ya sigue avanzando y se transforma en un MASH, que ya ahí tenemos datos de fibrosis, y entonces hay alguna alternativa terapéutica nueva, como el resmetirom, que se da en adultos con MASH, pero sin cirrosis, con fibrosis hepática significativa en la etapa mayor de -2, y ha demostrado una mejoría histológica en la esteatopatitis y fibrosis. No hay todavía hasta el momento, por lo menos, herramientas para cuando ya se instala la cirrosis, con lo cual tenemos que llegar en la etapa previa, pero tampoco contábamos con un fármaco para intervenir en esta situación. Así que con respecto a diabetes tipo 2, creo que se avisora un futuro con respecto a los GLP-1, no solo para el tratamiento y mejoría de las glucemias postprandiales, que ya lo venimos viendo, sino también para prevención, en este caso, de la enfermedad esteatóxica asociada a disfunción metabólica. A mí me impactó mucho algo que yo realmente no lo tenía en cuenta, porque nosotros hablamos de tecnología, de manejo de bombas de los niños a distancia, que es maravilloso poder controlar a distancia, sobre todo en pediatría, pero hay una cosa que yo por lo menos no lo tenía demasiado en cuenta, que es no tenemos regulación para esto, es decir, cómo intervenimos. Se presentó incluso uno de los casos fue una situación que sucedió en Inglaterra de manejo de bomba a distancia con intento de generar daño a esa persona. Entonces, ¿cómo regulamos esto, no? Y lo que se planteó es que la tecnología va mucho más rápido de lo que van las normas regulatorias de cómo usar estas situaciones. La inteligencia artificial también debe ser bien aplicada, es una herramienta valiosísima, pero que realmente, si la usamos de la manera adecuada, nos puede ayudar muchísimo, pero también nos puede brindar información falsa si no tenemos conocimiento de lo que estamos buscando. Sin duda, la inteligencia artificial para mejorar los algoritmos de las bombas de infusión es algo que se nos viene y que va a mejorar muchísimo la respuesta de los pacientes. Con respecto a los infusores, ha habido un cambio, cada vez son más pequeños, se presentó el Metrum, que es maravilloso, es muy pequeñito, y realmente creo que el tratamiento de la diabetes tipo 1, una vez que ya pasamos por la etapa de prevención y demás, va a ser o sea, los infusores, las bombas inteligentes, ¿no? Con sensor e infusor, es el tratamiento ideal para este tipo de pacientes y sobre todo si desarrollamos algoritmos interesantes desde la inteligencia artificial y el manejo a distancia, pero siempre teniendo en cuenta esta situación regulatoria que yo personalmente no la tenía tan clara, probablemente alguno de los que me estén escuchando lo tenga claro, pero realmente a mí me abrió una situación de planteo, sobre todo en familias por ahí que tengan alguna situación emocional de fondo que puede generar algún aspecto que nosotros no tenemos en cuenta. Creo que este fue un congreso donde vimos cosas muy novedosas que hacía rato que no teníamos, o sea, veníamos sí con desarrollo de fármacos, pero bueno, seguimos con fármacos GLP-1, agonistas de GLP-1, agonistas combinados, agonistas triagonistas, que son maravillosos, pero creo que se nos abrió un nuevo panorama, sobre todo para los pacientes con diabetes tipo 1, que en realidad lo único que teníamos hasta acá era insulina y pocas alternativas más que la tecnología. La tecnología avanza a pasos agigantados, con lo cual realmente esto abre panoramas distintos y esta situación de poder prevenir
el desarrollo de diabetes tipo 1 y también prevenir con respecto a las complicaciones en diabetes tipo 2, que también olvidé de decir, pero se habló mucho con respecto a no llegar tarde al tratamiento de la diabetes tipo 2, no solo de la diabetes, sino también de los otros factores de riesgo que tienen que ver con diabetes. Hablamos de lípidos, hablamos de presión arterial, e intervenir precoz y tempranamente en estas situaciones antes de llegar a las complicaciones. Entonces, realmente tenemos se nos abre un panorama de nuevas herramientas terapéuticas, con lo cual podemos finalmente hablar de prevención, no solo en diabetes tipo 2, sino también prevención en diabetes tipo 1, no solo de la aparición de la enfermedad, sino también de las complicaciones, no microvasculares, sino macrovasculares, en los pacientes con diabetes tipo 1, que hasta acá también lo teníamos un poco relegado.